Hola, muchas bendiciones. Ahora sí. Muchas bendiciones, familia. Qué alegría, bueno, poder encontrarnos esta noche para juntos poder seguir en este proceso de formación ministerial. Le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos con Dios y porque sabemos que cada uno de ustedes separa este tiempo para poder honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder juntos crecer a la luz de su palabra. Muchas bendiciones, perdonen los asuntos técnicos, seguimos avanzando, seguimos aprendiendo y seguimos buscando darle al Señor lo mejor, porque nuestro Dios lo merece, ¿verdad que sí? Entonces esta noche quiero invitarte que primero vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a nuestro Dios, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y luego vamos a compartir un tema tremendamente poderoso para nuestras vidas y principalmente para esta etapa de crecimiento espiritual a la que el Señor nos está llamando. Te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de los hijos que se conectan y gracias por los que se conectarán en otro momento. Señor, te adoramos, te bendecimos, declaramos en el nombre de Jesús tu presencia en medio nuestro. Declaramos que nadie es como tú, que nadie puede tomar tu lugar. Declaramos en el nombre de Jesús que toda obra del infierno es demolida, deshecha en tu nombre, que tu palabra nos transforma, tu palabra nos guía, tu palabra nos lleva a toda verdad en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que tu palabra nos transforme. Permite que tu palabra, Señor, cambie, Señor, todo lo necesario en nosotros. Y que podamos glorificarte con nuestras vidas, con nuestros frutos, que podamos reconocerte en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia, declaramos, Señor, que nada ni nadie podrá robar la gloria que solo a ti pertenece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Familias, sean todos muy bienvenidos. Ahora sí, estamos listos para compartir la palabra del Señor y seguir avanzando, como te decía, en este proceso de formación ministerial. Esta noche vamos a hablar de un tema medular para nuestro crecimiento en Jesús. Amén. Y vamos a hablar sobre la paternidad. Y así se titula esta lección, la paternidad de Dios, la paternidad revelada. Y cómo vamos a aprender cómo el conocimiento y el entendimiento de nuestra condición de hijos delante de Dios va a traer mucha bendición sobre nuestras vidas. Necesitas saber primeramente que la revelación del Padre es una promesa de Dios a su pueblo, cumplida por medio del Espíritu Santo, como uno de sus mayores ministerios para el ser humano. El plan de Dios es la restauración de todas las cosas, diga todas las cosas, dentro de las cuales está devolver la paternidad a su lugar original y apropiado, tanto en la iglesia como en las naciones. Este es el sentir del corazón del Padre Celestial. En Dios encontramos todo lo que es masculino y femenino. Dios no hay un sexo específico, pues en Él está la plenitud de ambos. No obstante, Él ha escogido expresarse a sí mismo en función del Padre como cabeza. Dios es un Dios trino compuesto por Dios Padre. Dios es Padre, Dios, Hijo y el Espíritu Santo. Y aunque los tres son uno, su manifestación es diferente y tienen funciones diferentes. Es un aspecto fundamental. Aunque son lo mismo en esencia, no son lo mismo en función. Está el Dios Padre, está Jesucristo y está el Espíritu Santo. Surge esta pregunta: ¿qué significa ser padre? Quizás te lo has hecho muchas veces y bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué significa ser padre? En el idioma arameo existe la palabra que se traduce como papito. Dígalo, como papito, dando la idea de un hijo que clama papito, papito en las piernas de su padre, lo cual se usa para expresar una relación cercana e íntima entre el padre y el hijo. Por eso Jesús llamó a Dios Abba. Siempre que Jesús se expresaba del Padre, se expresaba como Abba. Amén. En el idioma griego la palabra equivalente es pater, de donde viene el término en español patria, que significa padre. No obstante,
esta es una palabra que denota respeto a la autoridad, a la cabeza de la familia. La palabra pater tiene muchísimos significados, los cuales revelan cada faceta de la naturaleza de Dios hacia su pueblo. Estos son fuente, protector, uno que nutre, cultivador, un maestro, líder, progenitor, iniciador, fundador, autor, creador, generador, transmisor, adiestrador y más. ¿Ok? Uno que lleva la carga, un estabilizador, uno que endosa, uno que respalda, uno de sus sinónimos, uno que anima, uno que gobierna, es un mentor y un modelo. Todo esto está incluido en la palabra pater. Todo esto era lo que hacía referencia a Jesús cuando decía mi padre. Cada vez que hablaba de su padre, estaba hablando de estos significados. Y todo esto está dentro de la palabra pater. Esto es lo que significa, ser un padre. Cada uno de estos significados denota las cualidades y las funciones que existen en Dios como Padre de su creación y de todos sus hijos. Por tal motivo, Él espera que todo hombre que sea padre siga ejemplo dentro de su familia. Y es tan importante que nosotros entendamos que hay un llamado de parte de Dios a que hoy seamos la manifestación de esa paternidad, de esa identidad que Él tiene como Padre en todo lo que hagamos, en todas las áreas de nuestra vida, que podamos manifestar esa paternidad en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, es importante que usted sepa que aunque se nos enseñó por muchos años que estos términos como de oveja, como de pastores, no estamos diciendo ni anulando su significado, pero estamos diciendo que hay una revelación mayor y es la de manifestar al Padre en esta tierra. ¿Ok? Dios es el Padre de la creación. Él escogió ser Padre. Por ello engendró toda la creación y decidió que existieran los cielos, los ángeles, los animales, los mares, los seres humanos, etc. Dios es el Padre de Jesús porque éste salió de él. Y mire lo que dice Isaías 64, versículo 8. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti. Dios Padre es el ser que tiene vida en sí mismo. Escucha esto. Dios tiene vida en sí mismo, existe por su propio deseo y no necesita de nada ni de nadie para sostenerse. Por eso es que puede dar vida y sustentar a todo ser humano. El hombre sí necesita a Dios para existir y vivir, porque Él es el que le da aliento de vida. Sin Dios, el hombre no puede existir. Entonces, dejemos bien claro estos términos donde Dios es el Padre de la creación, donde Dios es el principio y el fin. Dios no necesita que nadie le dé. Dios no necesita que nadie sea su fuente porque Él existe por su propia capacidad de ser. Nosotros sí somos dependientes de Dios. Necesitamos entonces que Dios sea quien nos sustente, nos levante, nos fortalezca. Somos seres dependientes de Él. Jesús 9:6. Mira lo que dice, porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno. Así se hablaría de Jesús, escrito está en esta profecía. Padre eterno, príncipe de la paz. Es importante que usted entienda que Jesús comienza su ministerio manifestando la naturaleza del Padre en toda su plenitud y cumpliendo la profecía de restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Ok? Es importante que usted entienda que este era un tiempo donde había millones de huérfanos sin dirección, había millones de huérfanos sin identidad que necesitaban la restauración de esa identidad, y eso solo se logra a través de la paternidad. ¿Ok? Entonces Jesús comienza a manifestar esa paternidad sanando, consolando, liberando, trayendo paz y gozo a todos los que lo recibían, dando a conocer el corazón del Padre, dando a conocer
la identidad de Cristo, la identidad de su Padre, y por eso hablaba de Él continuamente. Amén. Entendamos que Jesucristo vino a manifestar la identidad de su Padre, vino a manifestar el corazón de su Padre a esta tierra. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, diga, ese es Jesús. Ese es Jesús. Es quien nos lo ha dado a conocer. Jesús es quien nos ha manifestado quién es nuestro Dios. ¿Ok? Cuando leemos y hacemos referencia a todo esto, necesitamos entender que hay tres revelaciones fundamentales que necesitamos tener sobre el Padre, acerca de quién es un Padre, de nuestro Padre Celestial. Número uno, necesitamos tener la revelación continuamente de que Él es nuestro Padre. Número dos, necesitamos tener revelación continua de que Él nos ama. Diga, Él me ama. Diga conmigo, Él es mi Padre y me ama. Y tercero, necesitamos tener la revelación de que somos sus hijos. Diga, yo soy su hijo. Amén. Somos sus hijos. Cuando leemos la revelación del Padre, quizás pensamos que es sencilla. Quizás usted puede decir, bueno, sí, Dios es mi Padre. Amén. Chao, se acabó la lección. Y no es así. Hay una gran profundidad en esto. El reino de Dios funciona basándose en la paternidad. Diga, la paternidad de Dios. En otras ocasiones lo hemos dicho y quizás algunos lo han tomado como algo ligero, pero no hay manera, o digámoslo mejor así, hay aspectos y hay revelaciones de Dios que solo los reciben los hijos, que solo se recibe a través de una revelación profunda de que somos hijos de Dios, ¿ok? Y que Él es nuestro Padre. Hay muchos hombres y mujeres que necesitan la gloriosa revelación de lo que esto es en realidad para poder ser parte funcional del reino. La paternidad de Dios es el fundamento sobre el cual Dios ha escogido edificar toda la sociedad. Sin ella, todo se convierte en un caos, ya que afecta el debido funcionamiento de la familia, el núcleo principal de toda sociedad. Fíjese si es importante la revelación de la paternidad, que en el mundo que nos rodea, a causa de las personas haber quizás tomado en poco, o quizás las personas haber desvalorado de la manera en que lo están haciendo actualmente en la paternidad, usted puede notar cómo la sociedad ha ido en decadencia, la sociedad ha ido perdiendo toda clase de principios. Y esto es a causa de que la revelación de la paternidad y de que la función de un padre se ha ido perdiendo y se ha ido tomando en poco. Efesios 3, versículos del 14 al 15 dice: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Y esta frase de que recibe su nombre habla también de identidad, ¿ok? La necesidad más grande de la raza humana después de la salvación es la de un Padre. Hay muchas personas que lo conocen como sanador, hay otros que lo conocen como el Dios poderoso, pero solo aquellos que conocen a Dios como Padre pueden no solo disfrutar de los misterios de su corazón y de los beneficios de su reino, sino que solo estas personas son aquellos que son capaces de extender a otros estas revelaciones, aquellos que entienden quiénes son como hijos de Dios. Entonces, pastor, ¿qué efectos genera el conocer la revelación? Veamos qué efectos genera conocer la revelación de la paternidad de Dios, de que somos sus hijos, de que no solo somos sus siervos u ovejas, sino que somos hijos de Dios. Número uno, tenemos una identidad como hijos e hijas afirmadas. Cuando tenemos la revelación de que Dios es nuestro Padre, de que somos sus hijos y de que Él nos ama, tenemos un convencimiento sobrenatural, diga sobrenatural, una certeza de que no somos uno más del montón, sino que somos especiales. Además, al recibir nuestra identidad, comienza a morir en nuestro interior el espíritu de competencia. Ya no envidiamos el éxito de otros, ni nos importa si los hombres nos toman en cuenta o no.
Comenzamos a orar como hijos y no como conocidos ni mendigos. En fin, nuestra actitud frente al hombre, frente al diablo y frente al mundo cambia por completo. Y quizás llevas tiempo luchando y diciendo, ¿cómo puedo lidiar con esta área? No noto el cambio en mí. Quizás hoy necesitas reconocer que no has visto a Dios como Padre y no te has movido en esa revelación. La persona que tiene revelación de que es un hijo o hija de Dios ya no es presa de el miedo al fracaso, a la muerte o a ser rechazada, porque sabe que su Padre le ama y le sustenta y que no permitirá que nada malo le suceda. Es tan bello saber que nuestro Dios cuida de nosotros y eso comienza cuando entendemos que Dios es nuestro Padre. En el momento en que entendemos eso, comenzamos a perder el miedo a las circunstancias. Comenzamos a vivir la vida de manera diferente, una vida de conquista, una vida de poder, de autoridad, donde nada ni nadie nos frena, porque aunque nos lancen críticas, aunque nos digan, aunque el infierno quiere intimidarnos, nosotros sabemos cómo habla nuestro Padre Celestial. Número 2, conocer que Dios es nuestro Padre nos lleva a desarrollar una revelación íntima con el Padre. Diga, revelación íntima. Una relación íntima con nuestro Dios, con nuestro Padre. Esta revelación hace que podamos acudir a su presencia con confianza, sabiendo que Él nos oye y contesta nuestras peticiones. Cuando usted escucha a alguien orar, usted puede notar si conoce qué tan lejos o cerca está de Dios, así de simple. Escuchas a alguien manifestar, hablar de lo que sabe de Dios, te das cuenta qué tan lejos o cerca está del Señor. Saber que somos sus hijos nos pone cerca, nos ayuda a desarrollar una relación íntima con el Padre. Salmos 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quién? Aquellos que le temen. La revelación del Padre nos lleva a ser verdaderos adoradores. La adoración verdadera comienza cuando nosotros entendemos que estamos adorando a nuestro Padre y no a un extraño, que no estamos adorando a un Dios que nos va a consumir con fuego y azufre, sino que estamos adorando al Padre que nos dio la vida, nuestro Padre Celestial, digno de toda la gloria. La revelación del Padre nos satisface y nos llena por completo todo nuestro ser. Recuerde que el nombre propio del Dios Padre es el gran yo soy. Él tiene la capacidad y el deseo de convertirse en lo que usted necesita como su hijo. Si necesita sanidad, entonces Él es Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador. Si necesitas provisión, entonces Él es Jehová Jireh, que significa yo soy tu proveedor. Si necesitas la victoria, es Jehová Nisi, que significa yo soy tu bandera, tu victoria. Si necesitas justicia, Él es Jehová Siokenou, que significa yo soy tu justicia. Si necesitas paz, Él es Jehová Shalom, que significa yo soy tu paz. Nuestro Dios Padre se convierte en todo lo que usted necesita. Y es una revelación, ya te digo, quizás aparentemente sencilla, pero estoy seguro que es una revelación con el poder para cambiar tu vida por completo. Si tú le das lugar al Padre Celestial y tú te rindes a Él y lo recibes como tu Padre y te convences de que tú eres su hijo, óyeme, tu vida jamás será igual. Basándonos en estas conclusiones, veamos entonces qué significa ser un padre espiritual. Y este es un término que necesitamos hablar. Este es un término que necesitamos aclarar. Es un término que necesitamos traer a la mesa, traer a discusión para poder definir en qué creemos y más en esta etapa de formación ministerial, donde es tan importante establecer el significado correcto de temas tan delicados como estos. Cuando hablamos de paternidad espiritual, muchas personas se asustan porque lo asocian directamente con espíritus de manipulación que funcionan quizás en su país o experiencias que han tenido con otros pastores, apóstoles, donde lamentablemente no ha habido un uso correcto de este término. La paternidad espiritual comienza cuando tú conoces a una persona que está cerca de Dios y esa persona que conoce a Dios entonces viene a ser como una extensión de Dios. Y antes de darte todos los demás significados, quiero aclararte que un padre espiritual no busca hacer lo suyo. Un padre espiritual no quiere que tú vivas para él, sino que busca acercarte a Dios.
Nosotros como padres espirituales solo estamos extendiendo el poder de Dios sobre tu vida y siendo una manifestación física, tangible, visible de lo que Dios dice y piensa de ti. Hoy en día se habla mucho de este término y hay personas que lo viven con un nivel de entendimiento muy bajo o muy perdido o malintencionado. Pero veamos lo que significa ser un padre espiritual, ¿ok? Muchos no conocen lo que significa esto y esta falta de conocimiento ha hecho que muchos hombres sean usados por otras personas que quieren manejar, que quieren manipular la orfandad que opera en estas personas. Y estas personas hemos visto que se le han hecho muchas promesas y se le han puesto condiciones financieras para darles cobertura espiritual. Es muy triste cuando una persona, un hombre o una mujer que dice venir de parte de Dios, ponga una condición económica o una condición social para recibirte como su hijo. Porque si nosotros entendemos el concepto que te acabo de compartir de padre espiritual, que es ser la extensión, la manifestación visible, tangible, cercana a ti de lo que Dios dice y piensa, entonces te das cuenta que no necesitas, porque Dios no nos pone condiciones para amarnos como Padre. Amén. Estas condiciones deshonrosas solo han contribuido a hacer más grande a los ministerios y denominaciones que ofrecen una cobertura. Y tal cosa se debe a que los hijos no reciben lo que necesitan. Hay personas, voy a leerlo nuevamente, hay personas que han puesto condiciones financieras para darle cobertura espiritual, aprovechándose de su buen corazón y de su necesidad. Estas condiciones solo han contribuido a hacer que esos ministerios crezcan, porque solo buscan la parte económica, solo buscan la parte financiera. ¿Ok? No existe una relación entre la cobertura y aquel que quiere ser un padre espiritual que lo guíe y lo lleve a su destino. Establezcamos además otra diferencia y traigamos claridad sobre este tema. No es lo mismo ser una cobertura espiritual que ser un padre espiritual. Amén. Entonces, vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Pues, ¿qué es una cobertura? Es una cobertura espiritual. Quizás nunca has escuchado este término, pero hay otros que sí lo conocen. Y quizás tú dices, yo no sabía que en la lección de hoy íbamos a hablar de paleticas de chocolate con cobertura de chocolate. No, vamos a hablar de cobertura espiritual. Una cobertura está más relacionada a una asociación que a una relación. Ya por ahí podemos comenzar diciendo que una cobertura está basada en una asociación. ¿Cómo puede aportar el uno al otro? ¿Cómo pueden favorecerse entre dos personas, dos ministerios, dos países? Eso es una cobertura. La cobertura tiene la capacidad para lograr impulsar a las personas hasta un nivel de éxito específico, pues solo se enfoca en lo que sea de vital importancia para ambos, el que da y el que recibe. Es útil durante un tiempo, pero no es efectiva para siempre, pues su esencia es más parecida a un negocio que a una relación de pacto. Nosotros nos hemos propuesto no ser de cobertura, aunque para algunos solamente seremos como una especie de puente, para otros solo seremos una manera de beneficiarse, pero esa no es nuestra intención. Quizás nosotros hemos establecido una relación de cobertura con la iglesia rusa, donde nosotros somos parte de un movimiento que el Señor ha traído a esta nación. Ellos nos favorecen y nosotros les favorecemos de vuelta. Entonces, una cobertura no es que esté mal, pero lamentablemente las coberturas no son exitosas para siempre, ¿ok? Y una vez que se pierden los conceptos, esa asociación está destinada al fracaso. Ahora, ¿quién es un padre espiritual? Vamos a ver primeramente qué es la paternidad. Ya vimos lo que es la cobertura y vimos que una cobertura está relacionada a una asociación, está relacionada a de qué manera puede ofrecer éxito el uno al otro. Entonces, nosotros, cuando tienes una relación con un pastor, uno puede establecer una relación de cobertura con otro ministerio, una relación de cobertura con un pastor, con un hombre de Dios con un nivel de dominio, de expansión en un área, y usted puede establecer una cobertura, una asociación, un trabajo junto, ¿ok? Ahora, ¿qué es la paternidad? La paternidad es una relación de pacto, diga pacto, una relación de pacto.
y está compuesta por una persona que porta una herencia espiritual y por otra que lo reconoce y la recibe. Eso es paternidad. La paternidad está compuesta, vamos a ver el ejemplo, por dos personas. Uno que tiene una herencia espiritual, algo para dar, sí, porque no cualquier pelele puede ser un padre espiritual, y se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. No cualquier persona porta una herencia de Dios para desatarla y para compartirla con otros. Y no estoy diciendo que el que la porta sea mejor, simplemente que no todo el mundo tiene el llamado a ser un padre, no todos están llamados a ser un padre espiritual. Entonces, está uno que porta una herencia y número dos, está alguien que número uno reconoce y la recibe. Usted no puede ser un hijo espiritual si usted no reconoce una herencia espiritual en esa persona. Usted no puede llamar a alguien padre espiritual si usted no reconoce una herencia. Si usted no puede ver lo que Dios ha puesto en esa persona, entonces usted debe encontrar a alguien más. Si usted identifica que esa persona que Dios ha puesto en su camino tiene una herencia, tiene algo que le puede compartir, tiene sabiduría, tiene algo de parte de Dios que usted no tiene y usted quiere recibir, entonces necesita primero reconocerlo y número dos, recibirlo, porque no basta con reconocer que las personas tengan quizás la capacidad o tengan una herencia. Usted necesita recibirlo y recibirlo tiene muchos significados que a lo largo de estas lecciones iremos identificándolos. La paternidad es ser la esencia de Dios y su corazón. Escuche, ser la esencia de Dios y su corazón. La paternidad tiene la capacidad de impulsarnos hacia el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Nos establece en la voluntad de nuestro Rey. Además, nos empodera para hacer la imagen de Dios en la tierra, pues de continuo nos recuerda quién es nuestra fuente. Un padre espiritual siempre te va a estar recordando lo que Dios piensa de ti. Si ves a alguien que solo quiere que seas dependiente de él, si ves a alguien que no es capaz de acercarte y conectarte con Dios continuamente, ojo, es una alerta de peligro de que esa persona no está ejerciendo una paternidad sana porque está buscando su propio beneficio y su propia gloria. Entonces, ¿quién es un padre espiritual? Tan importante esto. Es una persona que ha madurado en el Señor, diga, ha madurado, una persona madura en el Señor, que ha madurado ¿cómo? A través de procesos y desiertos, que porta una herencia espiritual y busca conscientemente depositarla en otros. Es alguien a quien le ha sido revelada primeramente la paternidad de Dios y desde ese lugar recibe, ama, afirma, cubre, impulsa, corrige y capacita a los hijos e hijas que el Señor les da. No duda en invertir tiempo, esfuerzo, conocimiento, finanzas y más en el desarrollo de sus hijos, pues siente la responsabilidad de ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Tiene la capacidad de discernir los talentos en cada persona y provee el escenario para que se manifieste. Necesitas identificar si hay personas así en tu vida a las cuales puedas llamar padre y a las cuales no solo puedas llamarlos, sino puedas recibir la herencia espiritual que estas personas cargan. Si Satanás puede parar el proceso, escucha este pensamiento, si puede parar el proceso de madurez de un hijo en el ministerio, no tendrá que lidiar con un padre más tarde. Por eso Satanás detesta la paternidad y usa todas sus herramientas para que nosotros no nos conectemos jamás con el hombre y la mujer que Dios ha puesto para ejercer esa paternidad sobre nosotros. La táctica del enemigo es abortar el plan del hijo antes de que éste llegue a alcanzar la madurez, antes de que desarrolle su corazón de padre. ¿Ok? Entonces, vamos a ver diferentes ejemplos en la Biblia donde se ha manifestado este tipo de paternidad. Esta es la verdadera paternidad. La paternidad no es la que te quita, la paternidad no es la que te abusa, eso no es ser un padre. La paternidad busca siempre recordarte lo que Dios piensa de ti, busca siempre declarar y desatar lo que Dios piensa, busca siempre recordarte quién eres en Dios e impulsarte a conocer a Dios profundamente. Es tan importante que tú entiendas que en este tiempo en que estamos viviendo necesitamos tener padres y madres espirituales.
hombres y mujeres que manifiesten la esencia de Dios y que nos acerquen a Él más que solamente animarlos. Amén. Veamos el ejemplo de Moisés. En el caso donde Dios depositó, es donde se manifiesta este ejemplo. Dios tomó una porción del espíritu de Moisés y lo depositó en los 70 ancianos de Israel. Leamos Números capítulo 11, versículo 17. Dice: yo descenderé para hablar contigo, este era Dios hablando con Moisés, y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. En este caso el Señor le dijo a Moisés: yo voy a compartir, voy a permitirte desatar, voy a permitirte establecer sobre otros el mismo espíritu que he puesto en ti. O sea, van a reproducir, te vas a reproducir en otros hombres y mujeres que no son tus hijos biológicos, hombres y mujeres que no vienen de tu carne, sino de tu espíritu. Te voy a permitir multiplicar en ellos el espíritu necesario para ejercer esto que te llamé a hacer. Entonces, por eso es que hay hombres y mujeres que tienen una visión dada por Dios. Y a estos hombres el Señor le envía hijos e hijas para ayudarles a completar esa visión que es de Dios. Amén. Número 2. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Segunda de Reyes 2:9 dice: cuando ya habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que sea separado de ti. Y Eliseo le respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, una doble porción. Es importante que usted vuelva a entender que una vez más aquí está un ser humano de parte de Dios extendiendo y desatando algo que primero recibió de Dios, algo que le fue dado por Dios. Fíjate que Eliseo le dice que era una doble porción de tu espíritu, el espíritu de tu espíritu, el espíritu de Eliseo, el espíritu de Elías, pero el espíritu de Elías no es otro que el espíritu de Dios. Entonces no existe tal cosa como que un padre espiritual desata un espíritu que se lo inventa. Un padre espiritual ha de desatar el espíritu de Dios y ha de ser esa conexión. Por eso decimos padres espirituales, porque es desde el espíritu. Y aunque el único padre de los espíritus es Dios, nosotros venimos en representación de Él. Por eso es que decimos padre espiritual y no padre de otra área o de otra manera, porque nosotros estamos llamados a testificar y a extender lo que Dios dice. Otro ejemplo, el apóstol Pablo envió a su hijo espiritual Timoteo. Aquí hay un ejemplo clave, a Corinto, para que se reuniera con la iglesia allí. Pablo envió a Timoteo a la iglesia de Corinto y mire lo que sucedió. Confiado estaba Pablo de que Timoteo es como si él mismo estuviera presente. Usted puede leerlo en 1 Corintios 4:7, donde Pablo dice: mi espíritu está allí, y está haciendo referencia a su hijo espiritual Timoteo. Además, en 1 Corintios 5:4 él dijo: reúnanse con mi espíritu, cuando en realidad era con Timoteo con quien se iban a reunir. Pablo decía: reúnanse con mi espíritu, que hay una unidad entre nosotros, hay algo que yo he desatado de parte de Dios sobre él, que testifica que el Señor está con nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener un padre? Vamos a ver las consecuencias. Recuerde que este es un tema muy profundo. ¿Ok? Es un tema muy profundo. Lo vamos a seguir desarrollando por las próximas semanas. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener un padre? La falta de identidad. Una falta de identidad terrible. Y usted puede verlo hoy en la sociedad circundante. La gente no sabe a quién parecerse. La gente tiene tantas influencias que al final no se definen por ninguna. Y aquí quiero hacer un acápite respecto a la paternidad espiritual. El apóstol Pablo, en un texto que veremos próximamente, dice: aunque tengáis muchos ayos o maestros, no tendréis muchos padres. Entonces, es fundamental que hoy usted entienda que usted no puede simplemente decir: no, yo tengo 5 padres espirituales, 10 padres espirituales, porque va a pasar algo. Usted no se va a parecer a ninguno. Entonces, pastor, ¿pero qué hago con estas personas que han ejercido una influencia sobre mi vida? Probablemente son unos ayos, son maestros que el Señor permitió que se acercaran a ti. Son maestros, son mentores que el Señor puso para edificarte en un área específica, pero no necesariamente significa que son tu padre o tu madre espiritual.
En mi vida personal he tenido la bendición de encontrarme muchos ministros, muchos hombres y mujeres de Dios que me han testificado de Cristo y que me han sido de muchísima bendición en un área específica, pero no significa que cada vez que alguien me bendice, yo le digo, tú eres mi papá espiritual. No funciona así. He escuchado personas que dicen, tengo 10 padres espirituales, tengo 5. No, al final no funciona. Porque dígame, ¿qué persona puede seguir exactamente el ejemplo de 5? Nadie puede seguir el ejemplo de 5 personas al mismo tiempo, ¿cierto? Por eso necesitas definirte, necesitas tomar esta noche, sentarte un minuto y pensar, ¿quiénes son mis padres espirituales? ¿Quiénes son las personas en las que yo identifico que hay una herencia espiritual y las que yo decido recibir esa herencia, someterme y vivir con ellos y dejarme formar por ellos? Y a definir además quiénes son para ti maestros, quiénes son mentores, personas puestas por Dios para edificarte, pero no necesariamente tus padres. Amén. Número 2, las consecuencias de la falta de un padre es que la ignorancia y además la incapacidad de ser un buen hijo y por ende un buen padre. Si usted no tiene un padre que te corrija, que te guíe, que te ame, porque fariseamente, humanamente podemos decir, sí, Dios me habla, pero créame que humanamente es muy difícil cuando el Señor nos corrige poder humanamente ser entendido de lo que nos está diciendo. Por eso necesitamos seres humanos. El Señor estableció hombres y mujeres en la tierra para que nos recuerden sus principios y nos modelen sus principios. Y tercero, cuando no tenemos un padre, hay una relación pobre o nula con el Padre Celestial. Este es solo un bocado de un tema fundamental que estaremos hablando en diferentes semanas. Seguiremos abordando este tema porque es fundamental para el tema de hoy. Por lo pronto, quiero orar por ti, quiero darle gracias a Dios por tu vida y quiero declarar la presencia de Dios sobre ti ahora, trayendo revelación sobre este tema. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Gracias por esta familia, por estos hijos. Gracias porque te buscan, porque te sirven, te honran. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Les cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos en el nombre de Jesús que tú estás sobre ellos, tomando el control ahora mismo de toda fortaleza en sus mentes. Declaramos que todo espíritu que quiere impedirles recibir la revelación de quiénes son en ti y de que necesitan de tu paternidad, ahora en el nombre de Jesús se quiebra esa fortaleza. Declaramos la sangre de Cristo, trayendo, Señor, tu vida, tu presencia, trayendo revelación y haciendo que tu palabra se manifieste sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús, tu presencia ahora mismo, revelándoles la necesidad que tienen de un padre espiritual, de una madre espiritual, revelándoles quiénes son sus padres y quiénes son padres, quiénes son mentores y quiénes son líderes, personas, maestros en su vida. En el nombre de Jesús te ruego que sea una revelación pura de tu palabra, sin manipulación, sin nada torcido en su espíritu, sino que puedan disfrutar el hecho de que son tus hijos y que tú los has puesto para ser bendecidos por otros también. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, declaramos una noche de victoria, declaramos la gracia de Dios sobre tu vida, declaramos el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre Celestial, declaramos que estableces orden en tu vida, en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Te espero la próxima semana para seguir avanzando en este proceso de formación ministerial, en este trayecto precioso que nos lleva al cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.